Esa vieja no come con nosotros. Ponla en otra mesa. Esas palabras, esas 12 palabras que mi yerno dijo en voz alta frente a 17 personas un domingo al mediodía. Y lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo llevaba 9 semanas cargando un sobre en mi bolsa. Un sobre que no había abierto. Un sobre que esa misma tarde cambiaría todo. En 22 días, mi hija recibiría la noticia más inesperada de su vida. Y la familia ya no sería la misma. No me humillé. No les di la satisfacción de ver mi cara temblar. Soy Patricia Morales. 61 años. Sé leer contratos. Sé leer personas. Y sé, mejor que nadie, el valor exacto de lo que alguien puede perder cuando no ha leído la letra pequeña. Tomé mi plato con ambas manos, caminé al rincón más alejado del salón, me senté sola frente a una ventana y comí. Despacio, con la espalda recta, mientras ellos me miraban desde la mesa grande. En 22 días entenderían por qué no me quiebra tan fácilmente. Pero para que entiendas cómo llegué a ese rincón ese domingo, necesitas saber lo que pasó antes, mucho antes. Porque esta historia no empezó ese mediodía, empezó hace mucho tiempo, en una cocina que olía a canela y a café de olla, en una casa que yo misma ayudé a construir con las manos y con los sueños que tenía cuando todavía creía que el amor de familia era incondicional. Era el 7 de enero, un domingo, las 12:47 de la tarde, cuando llegué al restaurante. Uno de esos lugares con manteles blancos y copas de cristal y meseros de camisa negra que te preguntan si deseas agua mineral o natural con una sonrisa entrenada. Mi hija Valeria había elegido ese restaurante. Dijo que era especial. Dijo que queríamos celebrar juntos, como familia. Hacía calor ese día, un calor húmedo que se te pega a la ropa. Yo llevaba puesto el vestido azul marino que uso para las ocasiones importantes, el mismo que compré hace 8 años en el mercado del centro, el que siempre me dice Valeria que me hace ver elegante. Olía a mi perfume de siempre, uno sencillo, de gardenia, que me duró más de 2 años porque lo usaba solo cuando salía. Entré al restaurante y el aire frío del aire acondicionado me golpeó la cara. Me sentí bien por un momento, solo un momento. Los vi desde la entrada. Valeria sentada junto a Rodrigo, mi yerno. A su lado, cuñados, primos de él, la madre de él con su collar de perlas, gente que yo apenas conocía. 17 personas en total alrededor de una mesa larga. Me saludaron algunos con la mano. Otros me miraron y siguieron hablando. Rodrigo no levantó los ojos del menú. Me acerqué. Busqué una silla libre junto a Valeria. Ya iba a sentarme cuando Rodrigo levantó la vista. Me miró de arriba a abajo, con esa expresión que tienen las personas cuando calculan el peso de lo que van a decir y deciden que no les importa el daño. Y entonces llamó al mesero, con la mano en alto, como quien llama a un taxi, y dijo, con una voz que llenó todo el salón: «Esa señora no come con nosotros. Ponla en otra mesa, por favor». El silencio que siguió duró menos de 3 segundos, pero yo los conté uno por uno. Miré a Valeria. Valeria miró hacia el mantel. Las palabras de Rodrigo flotaron por el restaurante. Rebotaron en las paredes forradas de madera clara. Viajaron por encima de las copas de cristal y los cubiertos de plata. Llegaron a los oídos de cada una de las 17 personas sentadas en esa mesa. Y se instalaron en mi pecho como una piedra fría. Había olor a carne asada viniendo de la cocina. Alguien tenía puesto un perfume dulzón que me llegó de repente. Las copas tintinearon cuando el mesero se movió nervioso, sin saber qué hacer. Yo sentí el tejido del vestido azul rozándome los brazos. Sentí el asa de mi bolsa apretada en mi mano. Y sentí algo más, algo en la garganta, algo que sabe a metal cuando te tragas lo que quieres decir y en cambio sonríes. Sonreí. No sé si alguien lo notó, pero sonreí y pensé: está bien, Rodrigo. Acabas de cometer el error más caro de tu vida. Caminé a la mesa del rincón, la que quedaba junto a la ventana que daba a la calle. Era una mesa para 2, con un florero pequeño en el centro que tenía una sola flor amarilla. Me senté.
El mesero, un muchacho joven de no más de 25 años, se me acercó con cara de no saber dónde meterse. «¿Le traigo algo de tomar, señora?» «Agua de limón, por favor», le dije, «sin hielo». Y pedí el mismo platillo que iba a pedir en la mesa grande. Comí sola, lentamente, con la vista a veces en la ventana, a veces en el plato, sin apresurarme, sin llorar, sin dar señales de que por dentro algo se había partido, o quizás de que algo se había terminado de acomodar en su lugar definitivo. Valeria no se levantó a venir a buscarme. Nadie de esa mesa vino a decirme nada. Cuando terminé, limpié las comisuras de mi boca con la servilleta de tela blanca, la doblé con cuidado, la dejé sobre el plato vacío, me puse de pie, recogí mi bolsa y salí caminando derecha, sin mirar atrás, sin despedirme de nadie. Afuera, el sol de las 2 de la tarde me pegó en la cara, el calor húmedo otra vez, el sonido del tráfico, alguien vendía elotes en la esquina, la vida siguiendo su camino como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de cambiar de dirección dentro de mí. Llegué a mi carro, un Nissan Sentra gris del año 2016, con un rayón en la defensa que nunca me dio tiempo de reparar. Me senté, cerré la puerta, y por primera vez en toda la tarde dejé que el silencio fuera completo. Mi mano se movió sola hacia el interior de la bolsa, y tocó el sobre beige, tamaño carta, que llevaba 9 semanas viviendo en el fondo de esa bolsa, que había cargado sin abrir porque algo en mí sabía que cuando lo abriera ya no habría vuelta atrás. Lo había guardado desde el 1 de noviembre, el día que llegó por mensajería a mi departamento, con mi nombre escrito a mano con una letra que yo reconocía perfectamente, pero que no esperaba volver a ver nunca. Respiré profundo. Lo saqué. Lo sostuve entre mis dedos. Sentí el papel ligeramente grueso, ese papel de notaría que tiene un peso diferente, un peso que no es solo físico, y por primera vez en 9 semanas lo abrí. Pero antes de contarte lo que decía ese sobre, necesitas entender algo. Necesitas saber quién es Patricia Morales antes de ese domingo. ¿Quién era yo antes de Rodrigo? Antes de ese restaurante, antes de ese rincón junto a la ventana con la flor amarilla. Porque la historia de ese sobre empezó mucho antes. Empezó con una promesa que hice un día que llovía. Y con una hija que una vez me miró con unos ojos que eran todo el amor del mundo. Esa historia. Esa es la que necesitas escuchar primero. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Y deja tu comentario ahí abajo diciéndome, ¿alguna vez sentiste que la persona que más amas te dio la espalda justo cuando más la necesitabas? Escríbelo. Porque cuando termines de escuchar lo que pasó esas semanas, vas a querer contarlo. Valeria nació un 14 de septiembre a las 6:23 de la mañana. Llovía. Una lluvia fina y constante que golpeaba los cristales del hospital como si el cielo también quisiera estar presente. La enfermera me la puso en los brazos y yo sentí un peso tan pequeño, tan perfecto, que no supe si reír o quedarme quieta para no romper el momento. Afuera, el mundo seguía su ritmo. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y a café recalentado. Alguien lloraba en la habitación de al lado, pero yo no escuchaba nada de eso. Solo escuchaba esa respiración pequeñísima, ese primer aliento de vida que era mío, y que al mismo tiempo no me pertenecía a mí del todo. Tenía el pelo negro, muy negro, pegado a la cabeza, y unos ojos que todavía no veían bien, pero que buscaban algo. Me buscaban a mí. Y yo, sin saber exactamente por qué, le hice una promesa que nunca dije en voz alta. Siempre voy a estar aquí. No como una frase, como una decisión. Eso fue hace 34 años. Y durante 34 años yo construí mi vida alrededor de esa mirada. Su papá, Miguel, era hombre de trabajo y pocas palabras. Bueno, en el fondo, aunque no siempre lo supiera mostrar. Teníamos un departamento pequeño en la colonia Narvarte, 2 recámaras, una cocina que olía permanentemente a frijoles y a cilantro, y una mesa donde hacíamos todo: comer, estudiar, pagar cuentas, discutir, reconciliarnos. A veces Miguel llegaba cansado
y comía sin hablar. A veces yo me enojaba por eso, pero nunca dudé de que nos amaba. El amor en esa casa no se decía mucho. Se veía en otras cosas, en el abrigo que me tendía antes de salir en invierno, en la forma en que revisaba la tarea de Valeria, aunque al día siguiente madrugara a las 5. Yo trabajaba en una empresa inmobiliaria. Empecé como asistente administrativa a los 22 años, clasificando archivos y atendiendo el teléfono. Para cuando Valeria cumplió 10 años, yo ya manejaba contratos de arrendamiento y coordinaba cierres de venta. No es que fuera famosa ni rica, pero sabía lo que hacía. Y lo hacía bien. Miguel murió cuando Valeria tenía 16 años. Un infarto. Rápido, sin aviso, un martes por la noche mientras veíamos las noticias. No hubo tiempo de llamar a nadie. No hubo tiempo de decir nada. Solo el sonido del noticiario de fondo, y de repente un silencio que llenó toda la casa y que ya nunca se fue del todo. Y de un día para otro, éramos dos. Le di todo a Valeria después de eso. Le di todo lo que Miguel ya no podría darle y todo lo que yo tenía. Le pagué la universidad. Le ayudé con el departamento cuando se fue a vivir sola a los 23. Le presté dinero que nunca mencioné porque no quería que sintiera el peso de la deuda. Fui a cada graduación, a cada mudanza, a cada momento donde alguien necesitaba ayuda para cargar cajas o firmar papeles o simplemente estar. Recuerdo una madrugada. Ella tenía 25 años. Me llamó llorando porque se le había descompuesto la calefacción en pleno invierno. Llegué a su departamento a la 1 de la mañana, con una cobija, chocolate caliente en un termo y un técnico que le debía un favor a un conocido mío. Eso también era yo para Valeria. No solo las cosas grandes, también las de la 1 de la mañana. Eso era yo para Valeria. Siempre estuve. Y entonces apareció Rodrigo. Lo conocí un domingo. Valeria lo trajo a comer a mi departamento. Arroz, pollo en salsa verde, tortillas recién hechas. Me acuerdo del olor de esa tarde, de la música que alguien tenía puesta en el departamento de al lado, de cómo Valeria me miraba buscando mi aprobación cada vez que él hablaba. Era la mirada de una hija que quiere que su madre vea lo que ella ve. Esa mirada que conoce tan bien cualquier madre, la misma que me pedía. Dime que sí, que es bueno, que elegí bien. Rodrigo tenía el tipo de presencia que llena una habitación. Alto, bien vestido, con una sonrisa que llegaba primero que las palabras. Hablaba de negocios, de inversiones, de planes grandes. Tenía una forma de inclinarse ligeramente hacia adelante cuando contaba algo, como si lo que decía fuera un secreto valioso que solo compartía con personas especiales. Usaba un reloj que brillaba demasiado para ser de una persona que todavía no ha llegado a ningún lado. Me tomó de la mano cuando se despidió y me dijo: «Señora Patricia, ya entiendo de dónde saca Valeria todo lo que tiene». Sonreí. Qué tonta fui al sonreír, porque lo que yo no sabía en ese momento, lo que tardaría en comprender, es que Rodrigo tenía una habilidad muy particular, la de identificar exactamente lo que cada persona necesita escuchar y decírselo en el momento preciso. Era un talento frío, calculado, que se parece al cariño desde afuera, pero que por dentro no tiene ningún calor. Pero eso lo entenderás mejor cuando te cuente lo que pasó el día de la boda. Antes necesito que sepas algo que pasó 3 semanas después de conocerlo. Algo pequeño, una de esas cosas que uno descarta porque no quiere ver lo que significan. Era un sábado. Valeria me llamó a las 10:15 de la mañana para pedirme un favor. Rodrigo necesitaba que alguien le firmara como aval en un contrato de arrendamiento de una oficina. No era nada complicado, me explicó, solo una formalidad. Sería rápido. Leí el contrato, leí cada cláusula. Y había una línea, enterrada entre párrafos de términos legales, que establecía que el aval respondía también por daños y perjuicios en caso de rescisión anticipada. Lo cual significaba que si Rodrigo cancelaba el contrato antes de tiempo, yo era responsable de pagar hasta 240,000 pesos. No era una línea accidental. Era exactamente el tipo de cláusula que se pone cuando se espera que la otra persona no la lea. Se lo señalé a Valeria. Ella suspiró. «Mamá, no seas así».
Es solo un papel. Rodrigo no va a cancelar nada. No firmé. Esa noche, Valeria no me llamó. Al día siguiente tampoco. Pasaron 4 días sin que me contestara los mensajes. Cuando por fin habló conmigo, fue para decirme que Rodrigo se había sentido muy ofendido, que yo había desconfiado de él, que eso era muy doloroso para los dos. Le pedí disculpas. Qué error tan grande pedirle disculpas, porque eso que pasó ese sábado era la primera señal. Y yo la dejé pasar como dejan pasar el agua entre los dedos, sin intentar retenerla, diciéndome que no importaba, que era poca cosa, que el amor de mi hija valía más que cualquier precaución, que yo era la adulta, que yo debía ceder. ¿Cuántas veces nos decimos eso? ¿Cuántas veces confundimos la generosidad con la rendición? Guardé el contrato ese día. No sé por qué lo guardé. Supongo que hay algo en uno que sabe, antes de que la mente lo entienda, que ciertas cosas merecen quedar registradas. Lo puse en una carpeta verde que tenía en el cajón de mi escritorio. Era la primera hoja de lo que con el tiempo se convertiría en algo mucho más grande, pero eso todavía no lo sabía. La boda fue el 23 de junio, 2 años después de esa primera comida. Una ceremonia en un jardín con luces de colores y música en vivo, y un pastel de 4 pisos. Rodrigo la pagó con un préstamo que nunca terminé de entender bien de dónde salió. Valeria estaba radiante. Llevaba un vestido largo de encaje marfil que yo la había ayudado a elegir en una tienda del centro, un sábado de febrero lluvioso, tomando café en vasos de unicel mientras esperábamos turno. Yo la vi caminar hacia el altar y sentí ese nudo en la garganta que tienen las madres cuando saben que un capítulo se cierra y otro empieza, y no siempre saben si llorar de alegría o de algo que todavía no tiene nombre. En la recepción, Rodrigo me buscó para el brindis. Me puso una mano en el hombro y dijo frente a todos: «Gracias, suegra, usted es la madre que nunca tuve». Y levantó su copa. Todos aplaudieron. Yo también alcé la mía. Pero ¿sabes qué fue lo que sentí en ese momento? Algo raro. Algo que no pude nombrar esa noche, pero que con el tiempo aprendí a reconocer. La sensación de que alguien acaba de decirte exactamente lo que necesitas escuchar, y que eso, precisamente eso, debería ponerte en alerta. Pasaron los primeros 2 años bien. O eso creí yo. Valeria y Rodrigo vivían en un departamento en la colonia del Valle. Amplio, bien ubicado, con una cocina nueva de mármol blanco y electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como si nunca se usaran. Yo iba los domingos a comer. Llevaba algo siempre, un postre, frutas, a veces masa para hacer tamales juntos. Y entonces, sin que yo me diera cuenta de exactamente cuándo empezó, algo fue cambiando. Primero fueron los domingos. Rodrigo empezó a llegar tarde, o a no llegar, o a estar de mal humor cuando llegaba. Valeria explicaba: «Es que el trabajo está muy pesado». Y yo asentía, porque ¿qué más iba a hacer? Después fueron los mensajes. Valeria tardaba más en contestarme. Horas, a veces un día entero. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, respondía: «Sí, mamá, solo estoy ocupada». Siempre ocupada. ¿Con qué? Yo no sabía. Pero aprendí que hay preguntas que una madre deja de hacer no porque no quiera saber, sino porque le da miedo la respuesta. Y yo le creía, porque una madre quiere creer. Lo que yo no sabía entonces, lo que descubriría mucho después, es que esos silencios de Valeria no eran solo ocupación, eran decisiones, decisiones que alguien más estaba tomando por ella, y que tenían todo que ver con ese sobre que abrí en el carro el 7 de enero. Pero eso todavía falta. Todavía faltan 22 días para que Valeria despierte esa mañana y reciba la noticia que lo cambiará todo. Primero, necesitas saber qué pasó el Día de las Madres del año pasado. Porque ese fue el día en que yo empecé a ver con claridad. El día en que dejé de decirme que todo estaba bien. El día que guardo en la memoria como el momento exacto en que algo en mí se terminó de endurecer. Ese día, Rodrigo mostró por primera vez quién era de verdad. Y Valeria eligió no verlo. El Día de las Madres del año pasado, el 10 de mayo, amaneció con un sol radiante. Era un martes.
Yo me levanté temprano, como siempre, a las 6:15 de la mañana. Me preparé mi café, de esos que uno hace despacio, con cuidado, como si el ritual mismo pudiera protegerte de lo que viene. Puse un poco de música en la radio, de esa que me recuerda a mi mamá. Boleros viejos, voces que ya no están, canciones que huelen a otra época. Me senté en la cocina con mi taza entre las manos y miré por la ventana. El sol entraba tibio por el cristal. Era un día bonito, de esos que parecen una promesa. Esperaba la llamada de Valeria. La esperaba con esa mezcla de emoción y nostalgia que tienen estos días, esa mezcla que ningún año desaparece del todo, aunque los años pasen y una ya no sea tan joven para creer en los días perfectos. A las 8:00 de la mañana, mi teléfono seguía en silencio. A las 9:00 también. Me levanté a calentar el café. Lo miré un momento antes de beberlo. A veces uno hace esas cosas. Mirar el café, mirar por la ventana, mirar el teléfono, como si mirar pudiera hacer que las cosas pasaran. A las 10:30 decidí llamarla yo. Sonó 3 veces, 4, 5, y se fue al buzón de voz. Le dejé un mensaje. Hola, mi amor. Solo quería saludarte. Espero que tengas un lindo día. Te quiero mucho. Colgué. Puse el teléfono boca arriba sobre la mesa para ver la pantalla si encendía. Y esperé. Esperé toda la mañana. A las 12:00 de la tarde recibí un mensaje de texto de Valeria. No era una llamada, era un mensaje. Decía: Feliz día, mamá. Rodrigo y yo estamos en un brunch con su familia. Te llamo más tarde. Un brunch. Con su familia. Lo leí 2 veces. 3. Como si en la tercera lectura el significado pudiera cambiar. Y yo, sola en mi departamento, con el café frío y la música que ya no me sonaba a nada. La misma canción que antes me había recordado a mi mamá, ahora solo me hacía sentir el silencio más grande. Ese día sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima. Un frío que me decía que algo no estaba bien, que algo se había roto, no de golpe, sino de esa manera lenta y silenciosa en que se rompen las cosas que más nos cuestan reconocer. Pero me dije a mí misma, es el primer año que está casada. Es normal que quiera pasar tiempo con la familia de su esposo. Qué tonta fui al justificarla, porque lo que yo no sabía entonces, lo que descubriría por casualidad 2 días después, es que ese brunch con su familia no era solo un brunch, era una celebración. Una celebración donde Rodrigo había anunciado una inversión importante, y donde todos, incluyendo a Valeria, brindaron con champaña. Y yo no estaba allí. No solo no estaba. Había sido deliberadamente excluida. Alguien tomó la decisión de no invitarme. Y alguien más aceptó esa decisión sin decir nada. 2 días después, el 12 de mayo, a las 4:17 de la tarde, fui al supermercado. Uno de esos recados que uno hace en piloto automático. La lista, el carrito, los pasillos. Estaba en la fila de la caja cuando vi a la hermana de Rodrigo, Ana, con su carrito lleno. Nos saludamos. Me preguntó cómo había pasado el Día de las Madres. Bien, gracias, le dije, con una sonrisa que me costó mantener. Valeria y Rodrigo estuvieron ocupados. Ana me miró con una expresión de sorpresa. No era una sorpresa fingida, era genuina, y eso era peor. Ay, Patricia, ¿no fuiste al brunch? Estuvo muy lindo. Rodrigo anunció lo de su nueva empresa. Valeria estaba tan orgullosa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Nueva empresa?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, que no delatara lo que estaba sintiendo. Sí, una inversión grande. Dijo que por fin iba a tener la libertad financiera que siempre quiso. Brindaron por eso. Fue muy emotivo. Libertad financiera. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras pagaba mis compras. Libertad financiera. Mientras yo esperaba una llamada sentada en mi cocina con el café frío, ellos brindaban por la libertad. La libertad de Rodrigo. Y la de Valeria, supongo. Una libertad que, ya lo iría comprendiendo, tenía mi nombre escrito en algún lugar de la letra pequeña. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3:42 de la madrugada. Fui a la cocina, me preparé un té de manzanilla. Me senté en la mesa y miré por la ventana.
La calle estaba oscura y silenciosa. Ese silencio pesado de las madrugadas entre semana que hace que los pensamientos suenen más fuerte. Y yo sentí una soledad que me caló hasta los huesos. No la soledad de estar sola en casa, la otra, la que duele más, la de sentirte invisible para las personas que elegiste amar. ¿Cómo era posible que mi hija no me hubiera dicho nada de la nueva empresa de su esposo? ¿Cómo era posible que me hubiera mentido sobre el brunch? Y sobre todo, ¿cómo era posible que en el Día de las Madres, el único mensaje que recibí de ella fuera un texto de 4 líneas entre un platillo de brunch y una copa de champaña? Fue en ese momento, en la oscuridad de mi cocina, que decidí que no podía seguir ignorando las señales, que no podía seguir justificando lo injustificable, que cada vez que yo buscaba una excusa para Valeria, le estaba dando a Rodrigo un permiso que él no merecía. Al día siguiente, el 13 de mayo, a las 9:00 de la mañana, llamé a Valeria. «Hola, mamá», dijo, con una voz que sonaba un poco forzada. El tono de quien ya sabe que viene algo incómodo. «Valeria, ¿por qué no me dijiste lo de la nueva empresa de Rodrigo?» Hubo un silencio largo. «Ay, mamá, no es nada importante, son cosas de negocios. Rodrigo no quería preocuparte». ¿Preocuparme? ¿O que supiera que me habías mentido sobre el Día de las Madres? Otro silencio. Más largo esta vez. «Mamá, por favor, no empieces. Rodrigo es mi esposo, yo lo apoyo en todo. Incluso si eso significa dejar a tu madre sola en el Día de las Madres». «No es así, mamá. Tú siempre exageras». Y colgó. Esa fue la primera vez que Valeria me colgó el teléfono. Me quedé mirando la pantalla apagada. Unos segundos, 10, 20. Sentí un ardor en los ojos, pero no lloré. No allí, no en ese momento. Me tragué las lágrimas con esa disciplina que una aprende cuando ha cargado sola por mucho tiempo, porque sabía que llorar no iba a cambiar nada, que llorar no iba a hacer que Valeria entendiera. Las lágrimas son para uno mismo, la acción para todo lo demás. Lo que sí hice fue tomar mi agenda y anoté la fecha, 13 de mayo, y la hora, 9:00 de la mañana. Y la frase de Valeria: «Tú siempre exageras». No sabía para qué me serviría esa información, pero la guardé. Como había guardado el contrato de arrendamiento, como había guardado la sensación de que algo no estaba bien. Guardé esas palabras, porque las palabras que duelen también son pruebas. Pruebas de quién eligió hacerte daño y cuándo. Porque a veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Rodrigo empezó a hacer comentarios sobre mi edad. «Ay, suegra, ya no está para esos trotes». O «Debería descansar más, ya trabajó mucho en su vida». Lo decía con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Nunca sonreían. Era ese tipo de crueldad que se disfraza de broma, la que hace reír a los demás y solo tú sabes que te está lastimando. Valeria, por su parte, se fue alejando. Las llamadas se hicieron más esporádicas. Las visitas, casi inexistentes. Cuando yo iba a su departamento, Rodrigo siempre encontraba una excusa para irse. «Tengo una reunión importante», o «necesito ir al gimnasio». Cualquier pretexto era bueno mientras sirviera para hacerme sentir que interrumpía algo. Una vez, un sábado por la tarde, a las 5:00, fui a su departamento sin avisar. Quería llevarles un pastel que había hecho. Un pastel de 3 leches, de esos que Valeria pidió en cada cumpleaños desde que tenía 8 años. Toqué la puerta. Valeria abrió. Tenía el pelo revuelto y los ojos un poco rojos. No pregunté por qué. Sonreí. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Les traje un pastel», le dije, extendiéndole la caja. Rodrigo apareció detrás de ella. Llevaba una camiseta de tirantes y el pelo mojado. Me miró con una expresión de fastidio que no se molestó en disimular. «¿No te dijimos que avisaras antes de venir, suegra?» «Solo quería traerles un pastel», repetí, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello, esa señal del cuerpo que uno aprende a reconocer y a esconder.
Pues ya estamos por salir, dijo Rodrigo. Tenemos una cena importante. Y me cerraron la puerta en la cara. No completamente, pero lo suficiente para que yo entendiera el mensaje. Caminé de regreso a mi carro con el pastel en las manos. El sol ya se estaba poniendo. Las luces de la calle empezaban a encenderse. Los vecinos del edificio de enfrente reían en su balcón. La vida normal de un sábado cualquiera. Y yo sentí el peso del pastel en mis manos. No solo su peso físico, el peso de lo que representaba. Un pastel que había hecho con amor. Un pastel que había sido rechazado. Y que nadie, en toda esa tarde, había tenido la decencia de agradecer. Esa noche, el 17 de septiembre, a las 7:15 de la noche, me senté en mi sala. El pastel seguía en la mesa de la cocina, con la caja todavía cerrada. No lo había tocado. No tenía ganas. Y entonces recordé lo que mi amiga Elena, que es abogada, me había dicho una vez, tomando café en su despacho, después de un trámite que yo había ido a consultarle. Patricia, siempre guarda pruebas. Nunca sabes cuándo las vas a necesitar. En ese momento, aquella frase me había parecido el consejo de alguien que trabaja con conflictos todo el día y ya ve pleitos en todas partes. Esa noche, sentada sola con ese pastel sin abrir, entendí que Elena tenía razón. Me levanté. Fui a la cocina. Saqué mi teléfono. Le tomé una foto al pastel intacto, con la caja todavía cerrada, y le tomé una foto a la hora en mi reloj. No sabía para qué me serviría esa foto, pero la guardé, en una carpeta que creé en mi teléfono, una carpeta que se llamaba Recuerdos, porque para eso sirven los recuerdos que duelen, para que no se pueda negar que existieron. Y solo faltaban 18 días para que Rodrigo me diera la humillación más grande de mi vida. Una humillación que me haría entender que no había vuelta atrás. Pero antes de contarte eso, necesitas saber qué pasó con mi departamento. Porque esa es otra parte de la historia que Rodrigo y Valeria no querían que nadie supiera. Mi departamento. Ese lugar que había sido mi refugio, mi hogar. El espacio donde había criado a Valeria y donde había llorado la muerte de Miguel. Era un departamento modesto, pero lleno de recuerdos. Cada mueble, cada cuadro, cada libro tenía una historia. El sillón café donde Miguel leía el periódico los domingos, la mesita de la entrada donde Valeria dejaba su mochila al llegar de la escuela. Las marcas en el marco de la puerta de la cocina, donde yo iba midiendo su estatura año con año, con una pluma de tinta negra, hasta que llegó un día en que ya no quiso que la midiera más, porque dijo que era una niñería. Ese departamento no era solo paredes, era todo lo que yo había construido. Era la prueba de que habíamos existido como familia. Era el único lugar en el mundo donde yo sabía exactamente quién era. Un día, Valeria me llamó. Era un jueves, el 2 de noviembre, a las 10:00 de la mañana. Su voz sonaba diferente, apurada. Como cuando uno llama con una decisión ya tomada y solo necesita que la otra persona la confirme. Mamá, Rodrigo y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. Necesitamos espacio para los niños, ya sabes. Yo no sabía. No sabía que estaban pensando en tener hijos. Nadie me había dicho nada. Me enteré de los planes de mi hija como me había enterado de tantas otras cosas en el último año. De improviso, sin tiempo para reaccionar, sin haber sido consultada. ¿Niños?, pregunté, sintiendo un pequeño pinchazo en el pecho. Sí, mamá, ya es hora. Pero para eso necesitamos vender tu departamento. El silencio que siguió fue tan espeso que pude sentirlo. Un silencio que ocupó cada rincón de la cocina, que se metió por las ventanas y se quedó flotando entre los muebles de siempre. ¿Vender mi departamento? Sí, mamá. Mira, la idea es que tú te vengas a vivir con nosotros. Así nos ayudas con los niños y el dinero de tu departamento nos serviría para el enganche de la casa nueva. Sería un ganar-ganar. Un ganar-ganar. Esas palabras que Rodrigo usaba tan a menudo que ya las reconocía aunque él no estuviera en la llamada. Siempre significaban que él ganaba y yo perdía. Le dije que necesitaba pensarlo. Valeria insistió. Mamá, es lo mejor para todos. Vas a estar con nosotros, con tus nietos. ¿No quieres eso? Claro que quería eso.
Quería estar con mis nietos, quería estar con mi hija, quería sentirme parte de algo. Quería que la distancia que se había ido abriendo entre nosotras volviera a cerrarse. Y uno, cuando quiere creer, encuentra razones para creer, aunque las razones no sean suficientes. Aunque en el fondo algo le diga que está cometiendo un error. Y esa fue mi falla trágica, mi amor ciego, mi miedo a la soledad. Acepté. Qué error tan grande aceptar. Porque lo que yo no sabía entonces, lo que descubriría mucho después, es que Rodrigo ya había puesto el ojo en un terreno en las afueras de la ciudad. Un terreno que costaba mucho más de lo que valía mi departamento. Y que el dinero de mi venta no sería para un enganche. Sería para cubrir una deuda que él ya tenía. Una deuda que no era nueva. Una deuda que venía cargando desde antes de que yo apareciera en su ecuación como solución. El proceso de venta fue rápido. Demasiado rápido. Rodrigo se encargó de todo. Encontró al comprador, negoció el precio, se ocupó de los papeles. Yo solo tuve que firmar. No me preguntaron qué precio quería. No me dejaron elegir al comprador. Me presentaron todo listo, como si mi única función fuera estampar mi nombre donde me indicaran. Firmé el 26 de noviembre a las 13:00 de la tarde, en la notaría. Sentí un escalofrío en la espalda cuando puse mi nombre en el documento, como si estuviera firmando algo más que la venta de un departamento, como si estuviera firmando mi propia sentencia. El notario me dijo algo sobre los plazos de entrega. Yo asentí. No retuve nada. Solo sentí el bolígrafo entre mis dedos y el peso de lo que no podía deshacerse. Me mudé con ellos el 15 de diciembre. Llegué con 2 maletas y 3 cajas. Mis cosas, mis recuerdos, todo lo que me quedaba de mi vida anterior. Dejé el sillón café porque no cabía. Dejé la mesita de la entrada porque Valeria dijo que ya tenían una igual. Dejé el marco de la puerta con las marcas de estatura. Ese no podía llevármelo. Y por alguna razón fue lo que más me dolió dejar. Su casa era grande, demasiado grande. 4 recámaras, 3 baños, un jardín enorme con alberca. Una casa que gritaba dinero por cada rincón, pero que se sentía vacía de otra manera que el dinero no puede llenar. Rodrigo había insistido en que me quedara en la recámara de invitados, la que estaba al fondo, con vista al jardín. Así tienes tu privacidad, suegra, me dijo. Privacidad. Lo que yo no sabía entonces, lo que tardaría en entender, es que esa recámara al fondo era también la más alejada, la más aislada. Desde allí no se escuchaba la conversación en la sala. No se escuchaba la cocina. Era el cuarto perfecto para alguien a quien quieres tener en casa sin que realmente forme parte de ella. Los primeros días fueron extraños. Valeria intentaba ser amable. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Pero sus ojos siempre estaban en otra parte. En Rodrigo, en el teléfono, en la televisión. Había en su amabilidad algo ensayado, algo que sonaba a culpa disfrazada de cortesía. Rodrigo, por su parte, se comportaba como si yo no existiera. Pasaba por mi lado sin saludar. Comía en la mesa sin dirigirme la palabra. Si yo intentaba hablarle, me respondía con monosílabos o con un ajá que me hacía sentir invisible. No era un trato hostil. Era algo peor. Era indiferencia total. La clase de indiferencia que dice, sin decirlo, que tu presencia no importa. Pero la humillación más grande llegó el 24 de diciembre. Nochebuena. Yo había pasado todo el día cocinando. Pavo, relleno, ensalada de manzana, romeritos. Todo lo que a Valeria le gustaba. Todo lo que habíamos comido en casa de mis padres cuando ella era niña. Cocinar me llevó 8 horas. 8 horas de pie, con la música del radio de fondo, pensando que quizás esa cena podía ser el principio de algo diferente. Que quizás en Navidad la gente recuerda lo que importa. A las 8:00 de la noche, la mesa estaba puesta. Impecable. Con los manteles que yo había planchado esa misma mañana, la vajilla que había sacado del armario, las copas que había pulido una por una. Hasta puse una velita en el centro. Una sola velita blanca.
Rodrigo entró a la cocina, me miró y dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos: «Suegra, ¿qué hace? Vamos a cenar en casa de mis padres. ¿No le dijimos?» No, no me había dicho. Valeria apareció detrás de él. Me miró con una expresión de culpa, pero no dijo nada. Se puso el abrigo y recogió su bolsa. No dijo nada. Los vi irse. Los vi subirse a su camioneta de lujo, una Mercedes-Benz GLE Coupé, color negro brillante, que Rodrigo había comprado hacía un mes. Costó más de 1 millón de pesos. Yo había comido frijoles refritos para ahorrar. Él comía en restaurantes de 2,000 pesos por plato. Yo había vendido el único patrimonio que tenía. Él se compraba camionetas de lujo y celebraba Nochebuena con champaña en casa de sus padres. Los vi alejarse en la oscuridad de la noche y me quedé sola en la cocina, con la mesa puesta, con la vela encendida, con la comida que había preparado con tanto amor, con 12 sillas vacías. 12, las conté. No sé por qué las conté. Tal vez porque cuando uno está solo, necesita poner número a las cosas para que sean reales. No lloré, no en ese momento. Sentí una frialdad que me recorrió el cuerpo. Una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Una frialdad que me hizo sentir peligrosa. Una frialdad que se parece mucho a la claridad. Simplemente miré la mesa, miré el pavo, miré las 12 sillas vacías y apagué la velita. Y dije, en voz baja, tan baja que apenas pude escucharme: «Está bien, que disfruten su cena, porque esta Nochebuena, Rodrigo, es la última que vas a celebrar con tanta tranquilidad». Mi voz era tan calmada que hasta a mí me asustó. Esa noche, el 24 de diciembre, a las 9:30 de la noche, mientras ellos cenaban con la familia de Rodrigo, yo me senté en mi recámara. La recámara del fondo, la del jardín, la del silencio. Saqué mi teléfono y le tomé una foto a la mesa puesta, al pavo, a las sillas vacías, a la velita apagada, y luego abrí la carpeta de recuerdos en mi teléfono y guardé la foto. Ya tenía el contrato de arrendamiento, la fecha de la llamada de Valeria, la foto del pastel y ahora la foto de la Nochebuena. No sabía qué haría con ellas, pero seguí guardándolas, porque así como uno guarda las fotos de los momentos felices para no olvidarlos, también hay que guardar los momentos de traición, para que nadie pueda decir después que no pasó, para que nadie pueda mirar a los ojos y decir: «Tú siempre exageras», porque algo en mí sabía que la dignidad de una madre no se negocia, y que la palabra de una madre, aunque no se escuche, siempre resuena. Y solo faltaban 17 días para que ese sobre que llevaba en mi bolsa fuera abierto. 17 días para que la vida de Valeria y Rodrigo cambiara para siempre. Pero antes de eso, necesitas saber qué pasó con el dinero de mi departamento, porque esa es la parte más cruel de esta historia, la parte que me hizo entender que no había límites para la ingratitud. El dinero de mi departamento. Ese era el nudo de todo. Ese era el verdadero motivo por el que Rodrigo había insistido tanto en que vendiera mi hogar. No los niños, no el espacio, no el futuro de la familia. El dinero. Mi dinero. El único patrimonio que yo había construido en 30 años de trabajo, de contratos bien leídos, de decisiones tomadas sola después de que Miguel murió. Todo reducido a un número en una cuenta que yo no controlaba. Cuando firmé los papeles de la venta, el notario me explicó que el dinero se depositaría en mi cuenta bancaria en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Yo le di mi número de cuenta. Lo anoté en un papel con mi letra, lo doblé, se lo entregué. Salí de la notaría con la copia del contrato en la bolsa y esa sensación extraña de haber cerrado algo que no debía haberse cerrado. Pasaron 5 días, nada. Pasaron 7 días, nada. Llamé a Valeria. Era un lunes, el 4 de enero, a las 11:00 de la mañana. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas tan temprano?» «Valeria, el dinero de la venta de mi departamento no ha llegado a mi cuenta». Hubo un silencio incómodo, no el silencio de alguien que no sabe qué pasó, el silencio de alguien que ya lo sabe y está buscando qué decir. «Ay, mamá, no te preocupes,
Rodrigo se está encargando de eso. Seguro es un trámite bancario. Ya sabes cómo son los bancos. Pero el notario dijo que ya debería estar. Déjame hablar con Rodrigo. Él te llama. Rodrigo no me llamó. Pasaron 2 días más. El 6 de enero, a las 2:00 de la tarde, decidí ir al banco. No porque esperara malas noticias, sino porque algo en mí necesitaba saber. Necesitaba ver los números. Necesitaba una respuesta que no viniera de Rodrigo ni de Valeria. Hablé con la gerente. Le expliqué la situación. Ella revisó mi cuenta con esa expresión profesional que tienen las personas cuando están a punto de decirte algo que prefieren no decir. Señora Morales, me dijo, con una expresión de preocupación. No hay ningún depósito pendiente a su nombre. De hecho, el dinero de la venta de su propiedad fue transferido a otra cuenta el 30 de noviembre. Mi corazón se detuvo. ¿A qué cuenta?, pregunté, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. A una cuenta a nombre de Rodrigo Gómez. Rodrigo, mi yerno. El hombre que me había prometido un ganar-ganar. Salí del banco con la cabeza dando vueltas. El sol me golpeó la cara. Sentí un mareo que no era físico. Era el mareo de la traición, ese que no se cura con agua ni con sentarse un momento. Ese que solo se cura con la verdad. Caminé sin rumbo por la calle. Las tiendas, la gente, los ruidos. Todo se veía y se escuchaba borroso, como si yo estuviera en una burbuja de dolor y de rabia. Una señora me chocó el hombro sin disculparse. Un perro ladró desde un balcón. El semáforo cambió de color 3 veces mientras yo seguía parada en la esquina sin moverme. Llegué a la casa de Valeria y Rodrigo. Abrí la puerta con mi llave. Entré. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. El mismo silencio de siempre, pero esa tarde pesaba diferente. Pesaba como la culpa de alguien que no está. Fui a la cocina. Me senté en una silla. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que las lágrimas querían salir. Sentí el ardor detrás de los ojos, esa presión que uno aprende a reconocer. Pero no las dejé. No allí. No en esa casa. Esa casa no merecía mis lágrimas. Me levanté, fui a mi recámara, cerré la puerta y saqué mi teléfono. Le tomé una foto al estado de cuenta del banco que la gerente me había impreso. La foto de la transferencia. La fecha, 30 de noviembre. El nombre, Rodrigo Gómez. El monto, completo. Todo. Y la guardé en la carpeta de recuerdos. Esa noche, el 6 de enero, a las 8 de la noche, Rodrigo llegó a casa. Entró a la cocina con esa soltura de quien no debe nada a nadie. Me vio sentada en la mesa. No cambió el paso. No cambió la expresión. «¿Qué tal, suegra? ¿Todo bien?» «Rodrigo», le dije, con una voz que no reconocí. Una voz fría, quieta. La voz de alguien que ya no tiene nada que perder en esa conversación. «Necesito hablar contigo». Él se sentó frente a mí. Se recostó en el respaldo de la silla como quien se sienta a ver televisión. Me miró con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿De qué quieres hablar?» «Del dinero de mi departamento». Su sonrisa se borró. «Ah, eso. Sí, mira, lo que pasa es que tuve un problema con una inversión. Necesitaba el dinero con urgencia. Pero no te preocupes, te lo voy a regresar. Es solo temporal». «¿Temporal?» «Sí, temporal. En unos meses, cuando se resuelva lo de la inversión». «¿Y por qué no me dijiste nada?» «Porque no quería preocuparte, suegra. Ya sabes cómo eres. Te estresas por todo». Me levanté de la silla, caminé hacia él, lo miré a los ojos y me quedé allí, de pie, sin apartar la vista, que supiera que lo estaba viendo de verdad. «Rodrigo, ese dinero era para mi futuro, era para mi vejez, era para mi tranquilidad. Y te lo voy a regresar, te lo prometo». Promesas, esas palabras que Rodrigo usaba tan a menudo, como monedas falsas que circulan porque nadie las examina de cerca. Siempre significaban que él no iba a cumplir. No lloré, no grité, no le di la satisfacción de verme quebrada. Simplemente lo miré, sonreí y dije: «Tienes razón, solo soy una vieja inútil. ¿Qué podría hacer yo?
Mi voz era tan calmada que hasta a mí me asustó. Rodrigo se encogió de hombros con esa facilidad que tienen los cobardes cuando creen que ganaron. Exacto, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Y se fue. Se fue a su recámara, como si nada hubiera pasado, como si acabara de cerrar un trámite menor, no de robarle el futuro a una mujer de 61 años que había trabajado toda su vida para tenerlo. Pero algo había pasado, algo muy grande, y él lo sabría pronto. Al día siguiente, el 7 de enero, después de la humillación en el restaurante, me senté en mi carro con la espalda recta y las manos temblando sobre el volante. Saqué el sobre que había llegado a mi departamento el 1 de noviembre. El sobre beige, tamaño carta, con mi nombre escrito a mano. El sobre que había cargado sin abrir durante 9 semanas porque algo en mí sabía que abrirlo cambiaría todo y que solo debía abrirlo cuando no hubiera otra salida. Esa tarde ya no había otra salida. Lo abrí. Lo que leí en ese papel me dejó sin aliento. Me dejó sin palabras. Me dejó con una sensación de justicia que me recorrió el cuerpo de arriba a abajo, como agua caliente en un día de frío. Era una carta. Una carta de Miguel, mi esposo. Una carta que había escrito antes de morir. Con su letra de siempre, apretada, inclinada hacia la derecha. Una carta que me había dejado con un abogado, con instrucciones precisas de que me fuera entregada solo si yo me encontraba en una situación de desamparo económico o emocional. Miguel, que era hombre de pocas palabras, había pensado en todo. Había pensado en mí cuando ya no pudiera estar. Y en esa carta, Miguel me revelaba un secreto que había guardado durante años, un secreto que cambiaría todo. Pero antes de contarte lo que decía esa carta, necesito que sepas algo. Necesito que sepas que en ese momento, en ese carro, la tarde del 7 de marzo, yo tomé una decisión que no tenía vuelta atrás. Una de esas decisiones que uno toma en silencio, sin testigos, y que de todas formas pesan más que cualquier otra. Decidí que no iba a permitir que Rodrigo se saliera con la suya. Decidí que no iba a permitir que mi hija me diera la espalda. Decidí que iba a luchar por mi dignidad, por mi dinero, por mi futuro, por todo lo que me había costado construir durante décadas de trabajo, de sacrificio, de amor que no siempre fue correspondido, no con gritos, no con escándalos. Con lo único que Rodrigo nunca calculó que yo tendría: pruebas, tiempo y la claridad de quien ya no tiene nada que perder. Y solo faltaban 22 días para que Valeria recibiera la noticia más inesperada de su vida. 22 días para que la familia ya no fuera la misma. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. La carta de Miguel. El papel que había guardado durante semanas, sin saber que contenía la llave para mi libertad. La abrí con manos temblorosas. El sobre había vivido en el fondo de mi bolsa todo ese tiempo, viajando conmigo al supermercado, a la notaría, al banco, a la mesa donde Rodrigo me dijo que era solo una vieja inútil, y yo lo cargaba sin abrirlo, como si una parte de mí supiera que ese papel era un arma, y que las armas solo se sacan cuando no queda otro camino. El papel olía a viejo, a guardado, a un tiempo que ya no existía, a los cajones de Miguel, a esa mezcla de madera y tabaco que tenía a su lado del cuarto, la letra de Miguel, esa letra que yo conocía también, cada trazo, cada curva, esa inclinación hacia la derecha que tenía cuando escribía con cuidado. Era como si él estuviera hablándome desde el más allá, como si hubiera calculado exactamente el momento en que yo necesitaría escucharlo. Y lo que leí me dejó helada. Miguel había sido un hombre precavido, un hombre que pensaba en el futuro, un hombre que, a pesar de sus pocas palabras y su forma callada de querer, siempre me había amado de una manera que yo tardaría años en comprender del todo. El amor de Miguel no se decía, se construía, se guardaba, se dejaba listo para cuando hiciera falta. En la carta me revelaba que, sin que yo lo supiera,
había invertido una parte de sus ahorros en un fondo de inversión de alto rendimiento. Un fondo que había crecido exponencialmente a lo largo de los años, silenciosamente, mientras nosotros vivíamos nuestra vida sin saber que existía. Un fondo que, a la fecha de su muerte, valía una fortuna. Y lo más importante, ese fondo estaba a mi nombre. Solo a mi nombre, con una cláusula que establecía que, en caso de su fallecimiento, yo sería la única beneficiaria, sin excepciones, sin condiciones. Y que, si yo me encontraba en una situación de vulnerabilidad, el abogado que custodiaba la carta debía informarme de la existencia de ese dinero. Miguel lo había pensado todo, hasta lo que yo no pude ver venir: el monto. El monto era lo que me dejó sin aliento. No eran unos cuantos pesos, no eran unos cuantos miles, eran 5 millones de pesos. 5 millones de pesos que Rodrigo no sabía que existían. 5 millones de pesos que Valeria no sabía que existían. 5 millones de pesos que no habían aparecido en ningún contrato, en ninguna conversación, en ninguno de los cálculos que Rodrigo había hecho cuando decidió que yo era una pieza fácil de mover. 5 millones de pesos que cambiarían todo. Solté la carta sobre la cama. Me quedé mirándola un momento, y entonces sentí algo que no esperaba sentir. Quise hablar con Miguel. Quise decirle gracias. Quise decirle que lo seguía amando, que lo extrañaba más que nunca. Sentí una mezcla de emociones que no cabían todas al mismo tiempo. Alivio por saber que no estaba desamparada, que no dependía de la bondad de nadie para sobrevivir. Rabia por la traición de Rodrigo y la indiferencia de Valeria. Y tristeza, una tristeza honda, limpia, por Miguel, que había pensado en mí hasta el último momento, que me había cuidado incluso desde el silencio de su ausencia. Esa noche, el 7 de enero, a las 11:00 de la noche, no pude dormir. Me levanté. Fui a la cocina. Me preparé un vaso de agua y me senté en la mesa. Miré por la ventana. La luna llena iluminaba el jardín, el mismo jardín que yo veía desde mi recámara del fondo, la recámara del aislamiento. Pero esa noche el jardín se veía distinto. O quizás era yo la que me veía distinta, y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Una respiración lenta, completa, de esas que uno no sabe que ha estado evitando hasta que por fin las da. Pero no era solo el dinero, era la dignidad, era la justicia. Era la certeza de que no estaba sola, que Miguel, de alguna manera, seguía cuidándome, que el hombre callado que leía el periódico los domingos y nunca supo decir «te quiero» con palabras, había encontrado su propia forma de decírmelo, una forma que llegó exactamente cuando yo más la necesitaba. Al día siguiente, el 8 de marzo, a las 9:00 de la mañana, hice una llamada. Llamé al abogado que Miguel había mencionado en la carta, el licenciado Carlos Fuentes. Marqué el número despacio, como se marcan los números importantes, sin apuro, con la certeza de quien sabe que lo que viene ya no tiene vuelta atrás. Me contestó una secretaria. Le expliqué mi situación con calma, con las palabras justas. Me pasó con el licenciado. «Señora Morales», me dijo, con una voz amable, de esas que no necesitan esforzarse para transmitir confianza. «Lamento mucho que haya tenido que pasar por esto. Miguel era un gran hombre, y siempre se preocupó por usted». Le conté todo. Le conté lo del departamento, lo del dinero transferido sin mi consentimiento, lo de la humillación en el restaurante, las 12 palabras de Rodrigo frente a 17 personas, lo de la Nochebuena con la mesa puesta y las 12 sillas vacías. Le conté cada detalle, cada herida, cada traición. Hablé durante casi una hora, y conforme hablaba, fui sintiendo que cada cosa que había callado durante meses iba encontrando su lugar, su peso real, su nombre correcto. Él me escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar, con esa quietud de los abogados que han escuchado muchas historias y saben cuándo una de verdad importa. Cuando terminé, me dijo: «Señora Morales, usted tiene todos los derechos y tenemos todas las pruebas». Pruebas. Esa palabra,
Esa palabra que yo había estado construyendo pacientemente, foto por foto, fecha por fecha, en una carpeta que se llamaba Recuerdos, y que en realidad era mucho más que eso. Le envié todas las fotos. El contrato de arrendamiento con la cláusula que no firmé, la fecha y hora de la llamada de Valeria, la foto del pastel intacto, la foto de la Nochebuena con la mesa puesta y las sillas vacías, la foto del estado de cuenta del banco con la transferencia a nombre de Rodrigo Gómez. Y él me dijo, con esto podemos hacer mucho, podemos recuperar su dinero y podemos hacer que Rodrigo y Valeria entiendan las consecuencias de sus actos. Sentí un escalofrío de justicia, no de venganza. Hay una diferencia. La venganza quiere ver sufrir. La justicia solo quiere que las cosas vuelvan a su lugar. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Podemos demandar a Rodrigo por fraude y abuso de confianza, y podemos demandar a Valeria por complicidad y abandono de persona mayor. Abandono de persona mayor. Esa frase me golpeó como un rayo, no porque me sorprendiera lo que decía, sino porque ponerle un nombre legal a algo que yo había vivido en silencio durante meses lo hacía real de una manera diferente, definitiva. Mi hija, mi propia hija. ¿Y qué pasaría con ellos? Rodrigo podría ir a la cárcel y Valeria podría perder la custodia de sus hijos, si es que los tiene, y ambos tendrían que pagar una indemnización considerable. La cárcel, la pérdida de custodia, la indemnización. Esa era la consecuencia. La consecuencia que yo había prometido en voz baja en el restaurante, frente a una mesa del rincón con una flor amarilla. La consecuencia que Rodrigo no calculó cuando me llamó al mesero y dijo sus 12 palabras en voz alta. Pero, ¿sabes qué fue lo que sentí en ese momento? No fue alegría, no fue venganza. Fue una tristeza profunda y limpia. Una tristeza por la familia que había perdido, por la hija que había criado, por el amor que se había roto de una manera que ninguna sentencia podía reparar del todo. Le dije al licenciado Fuentes, quiero que Rodrigo pague por lo que hizo, pero no quiero destruir la vida de mi hija. No quiero que pierda a sus hijos. Él me miró con comprensión. Entiendo, señora Morales, podemos buscar una solución que sea justa, pero que no sea excesivamente punitiva para Valeria. Usted decide hasta dónde llegar. Usted decide. Esas 2 palabras. Esas 2 palabras que nadie en esa casa me había dicho en meses. Y así, el 8 de enero, a las 11:00 de la mañana, tomé la decisión final. Decidí que iba a luchar por mi dignidad, por mi dinero, por mi futuro, pero que lo haría con la cabeza fría, con la justicia en la mano, y con el corazón de una madre que, a pesar de todo, a pesar de las sillas vacías y las puertas cerradas y los mensajes sin contestar, seguía amando a su hija, porque eso no se quita, aunque duela, aunque no lo merezcan. Y solo faltaban 21 días para que Valeria recibiera la noticia más inesperada de su vida. 21 días para que la familia ya no fuera la misma. Mañana sería el día en que el licenciado Fuentes enviaría la primera notificación legal. Mañana sería el día en que la cuenta regresiva para Rodrigo y Valeria comenzaría de verdad. Y esta vez yo no iba a pedir disculpas. El 29 de enero, a las 10:00 de la mañana, el licenciado Fuentes envió la notificación legal. Era un documento formal, con sellos y firmas y el peso específico de las cosas que ya no tienen vuelta atrás. Un documento que informaba a Rodrigo Gómez de una demanda por fraude y abuso de confianza, y a Valeria Morales de una demanda por complicidad y abandono de persona mayor. Yo no estaba allí cuando llegó. No quería estarlo. Quería estar lejos, en un café que no conocía, con un libro que no leí, dejando que el documento hablara por mí de una manera que yo nunca había podido hacerlo en voz alta. Pero me imaginé la escena. Me imaginé al mensajero tocando la puerta. Me imaginé a Rodrigo abriendo el sobre con esa soltura de quien cree que nada puede sorprenderlo. Me imaginé el momento exacto en que sus ojos leyeron su nombre en el encabezado legal, su cara de sorpresa, su cara de rabia, su cara de miedo. Porque los cobardes siempre tienen miedo cuando descubren que la persona que creyeron vencer estaba construyendo algo
mientras ellos celebraban. Y me imaginé a Valeria. Me imaginé su confusión al ver su propio nombre en ese papel, su incredulidad, su dolor. Me pregunté si en ese momento pensó en mí, si por primera vez en mucho tiempo me vio de verdad. Ese día, el 29 de enero, a las 11:30 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Valeria. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa este papel?» Su voz sonaba quebrada. Una voz que yo reconocía de otros tiempos, de cuando era niña y algo le salía mal y venía a buscarme. «Significa que estoy luchando por lo que es mío, Valeria», le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. La calma de quien ya tomó la decisión más difícil y ya no tiene nada que temer. «¿Pero por qué? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué? ¿De verdad me preguntas por qué, Valeria? Después de todo lo que ha pasado, después de que Rodrigo se quedó con el dinero de mi departamento, después de que me humillaron en el restaurante frente a 17 personas, después de que me dejaron sola en Nochebuena con la mesa puesta y las 12 sillas vacías». Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino presencia de todo lo que no se puede negar. «Mamá, yo no sabía lo del dinero, te lo juro». «¿No sabías? ¿De verdad crees que te voy a creer eso, Valeria? ¿Tú, que siempre has sido tan inteligente? ¿Tú, que siempre has sabido lo que pasa en tu casa? ¿Tú, que elegiste mirar para otro lado cada vez que yo traté de hablar? Rodrigo me dijo que era un préstamo, que te lo iba a regresar. Un préstamo que nunca me pidió. Un préstamo que nunca me consultó. Un préstamo que nunca me regresó. Y que tú, Valeria, aceptaste en silencio». Valeria empezó a llorar. Un llanto desesperado, roto, de esos que no se pueden fingir. «Mamá, por favor, no hagas esto. Rodrigo va a perderlo todo. ¿Y yo? Yo no sé qué voy a hacer». «Debiste haberlo pensado antes, Valeria. Debiste haber pensado en mí, en tu madre, en la mujer que se levantó a la 1 de la mañana para llevarte una cobija cuando tenías frío, en la mujer que firmó papeles y cargó cajas y prestó dinero sin pedirte nada a cambio. Esa mujer existía, Valeria, y merecía algo más que silencio». Y colgué. Sentí un nudo en el estómago. Un nudo de dolor, sí, pero también de firmeza. La firmeza de quien finalmente dejó de doblarse. Porque lo que yo no sabía entonces, lo que descubriría mucho después, es que esa llamada de Valeria no era solo por preocupación, era por miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a enfrentar las consecuencias de años de elecciones hechas a medias, de complicidades calladas, de amor propio construido sobre el silencio de otra persona. Esa tarde, el 29 de enero, a las 4:00 de la tarde, Rodrigo llegó a casa. No tocó, nunca tocó. Abrió la puerta de mi recámara de golpe. Tenía la cara roja, los ojos inyectados en sangre, los puños apretados. Era la cara de un hombre al que le acaban de quitar la máscara. «¿Qué demonios te pasa, vieja? ¿Cómo te atreves a hacer esto?» Me puse de pie, despacio, sin apuro. Lo miré a los ojos sin pestañear. «Me atrevo porque es lo justo, Rodrigo. Me atrevo porque me robaste. Me atrevo porque me humillaste delante de tu familia entera. Me atrevo porque soy tu suegra y merezco respeto». Él se rió. Una risa amarga, nerviosa, la risa de alguien que intenta recuperar el control con el único recurso que le queda. «¿Respeto? ¿Tú? ¿Qué respeto te voy a tener si eres una vieja inútil que no sirve para nada?» No levanté la voz. No me alteré. Solo asentí lentamente y dije en voz muy baja, casi susurrando: «Sí, muy inútil. Por eso guardé todos tus recibos estos 3 años. Por eso guardé cada mensaje, cada foto, cada fecha, cada prueba de todo lo que me hiciste». La frialdad en mi voz hizo que retrocediera medio paso. Solo medio paso. Pero lo vi. Rodrigo se quedó en silencio. Su cara cambió. La rabia se fue convirtiendo en algo diferente. Algo que él no sabía manejar tan bien. ¿De qué hablas? Hablo de las pruebas, Rodrigo. Las pruebas que le entregué a mi abogado. Las pruebas que demuestran que me estafaste. Las pruebas que demuestran que me abandonaste en Nochebuena.
las pruebas que demuestran que manipulaste a mi hija, las pruebas que demuestran que eres un fraude con reloj brillante y sonrisa entrenada. Él intentó reírse de nuevo, pero su risa se ahogó en su garganta antes de llegar a ningún lado. No tienes nada, estás mintiendo. ¿De verdad crees eso, Rodrigo? ¿De verdad crees que una vieja inútil como yo no puede tener nada? ¿De verdad crees que no tengo un abogado? ¿De verdad crees que no tengo 5 millones de pesos en el banco? 5 millones de pesos. Esa frase lo golpeó como un rayo en día despejado. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió y se cerró sin producir sonido. Vi el momento exacto en que sus cálculos se derrumbaron. Vi cómo intentó buscar una respuesta y no encontró ninguna. Sí, Rodrigo, 5 millones de pesos. El dinero que Miguel, mi esposo, me dejó guardado durante años. El dinero que tú no sabías que existía porque nunca te molestaste en ver más allá de lo que yo mostraba. El dinero que ahora voy a usar para que pagues por todo lo que me hiciste. Cada peso, cada humillación, cada silla vacía. Él retrocedió. Un paso, 2 pasos, como si las palabras fueran físicas y lo estuvieran empujando hacia atrás. No puedes hacer esto, no puedes. Sí puedo, Rodrigo, y lo voy a hacer, porque la dignidad de una madre no tiene precio, y la justicia, aunque tarde, siempre llega, siempre. Salió de mi recámara, corriendo, sin cerrar la puerta, como un cobarde que no tiene tiempo de cerrar lo que abrió. Me quedé de pie en el centro del cuarto, el jardín afuera, la luna empezando a salir, y yo, de pie, con la espalda recta. Esa noche, el 29 de enero, a las 9:00 de la noche, Valeria vino a mi recámara. Esta vez sí tocó. 2 golpes suaves, casi como una disculpa. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el pelo sin peinar, la cara de alguien que lleva horas desmoronándose y no sabe cómo detenerse. Mamá, por favor. Rodrigo me acaba de contar lo del dinero y lo de la demanda. Por favor, no lo hagas, no nos hagas esto. Valeria, yo te di todo. Te di mi vida entera. Te di mi amor. Te di mi dinero. Te di mi hogar. Te di noches de 1 de la mañana y cobijas y tamales y papeles firmados. ¿Y qué me diste tú a cambio? Indiferencia, abandono y complicidad con un hombre que me robó mientras yo dormía bajo su techo. Ella se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos con las 2 suyas, como cuando era niña y pedía perdón por algo que había roto, solo que esta vez lo que estaba roto era más difícil de reparar. Mamá, te juro que no sabía. Te juro que Rodrigo me manipuló. Te juro que te amo. Si me amaras, Valeria, no habrías permitido que esto pasara. Si me amaras, habrías estado a mi lado cuando Rodrigo dijo que yo no comía con ustedes. Si me amaras, habrías bajado del carro esa Nochebuena y me habrías dicho que no. Si me amaras, habrías elegido defenderme aunque eso fuera difícil. Ella bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre mis manos. Las sentí cálidas. Las dejé caer. ¿Qué quieres que haga, mamá? Dime. Lo que sea. La miré un momento. A mi hija. A la niña del pelo negro pegado a la cabeza que me buscaba con los ojos recién nacidos. Y sentí todo al mismo tiempo. El amor que nunca se va y el dolor que tampoco. Quiero justicia, Valeria. Quiero que Rodrigo pague por lo que hizo. Y quiero que tú entiendas, de una vez y para siempre, que el amor de una madre no es un cheque en blanco, que tiene límites y que traspasarlos tiene consecuencias. Y solo faltaban 14 días para que la vida de Valeria y Rodrigo cambiara para siempre. 14 días para que el clímax de esta historia se desatara. 14 días para que todo lo que yo había callado, guardado, fotografiado y archivado se convirtiera en la única voz que importaba. Los siguientes 14 días fueron un infierno. Para ellos. Para mí, fueron una cuenta regresiva. Rodrigo intentó todo. Me suplicó con una humildad que nunca había mostrado antes y que por eso mismo sonaba falsa. Me amenazó. Me ofreció regresarme el dinero de mi departamento, con intereses. Me dijo que me compraría un departamento nuevo, más grande, más bonito. Me dijo que me daría todo lo que quisiera. Todo, menos lo único que ya no podía devolverme.
el tiempo. Pero yo ya no le creía. Ya no le creía ni una palabra. Valeria, por su parte, se debatía entre la lealtad a su esposo y el amor a su madre. Me llamaba, me enviaba mensajes, me pedía que reconsiderara. Me decía que Rodrigo estaba arrepentido, que había aprendido la lección. Su voz en esos mensajes sonaba a una persona que está tratando de convencerse a sí misma de lo que dice. Pero yo sabía que no era así. Sabía que Rodrigo solo tenía miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos. El arrepentimiento verdadero no necesita que nadie lo convenza de ser real. El licenciado Fuentes me mantuvo informada de cada paso. Rodrigo había intentado negociar. Había intentado desestimar la demanda. Había intentado sobornar a testigos. Pero el licenciado tenía todo bajo control. Tenía las pruebas. Tenía la ley de su lado. Y yo tenía la dignidad. El 11 de febrero, a las 10:00 de la mañana, recibí una llamada del licenciado Fuentes. Señora Morales, tenemos una audiencia preliminar mañana, a las 9:00 de la mañana, en el juzgado de lo familiar. Mañana. El día había llegado. El día que yo había prometido en voz baja en el restaurante, frente a una mesa del rincón con una flor amarilla. El día que cambiaría todo. Sentí un escalofrío de anticipación. Esa noche, el 11 de febrero, no pude dormir. Me levanté a las 3:00 de la madrugada. Fui a la cocina. Me preparé un té de manzanilla. Y me senté en la mesa. Miré por la ventana. La calle estaba oscura y silenciosa. Con ese silencio de febrero que huele a algo que está a punto de terminar. Y yo sentí una calma extraña. Una calma que solo se siente antes de una tormenta. La calma de quien ya no tiene nada que esconder. Repasé todo en mi mente. Cada detalle, cada humillación, cada prueba, el contrato de arrendamiento, la llamada de Valeria, la foto del pastel, la foto de la Nochebuena, la foto del estado de cuenta del banco, la carta de Miguel. Todo estaba allí, todo estaba listo, y yo también. A la mañana siguiente, el 12 de febrero, a las 8:00 de la mañana, me vestí con el mismo vestido azul marino que había usado el día del restaurante, el mismo que Valeria me había dicho que me hacía ver elegante. Me puse mi perfume de gardenia, ese que duraba porque solo lo usaba en las ocasiones importantes. Me peiné con cuidado, con la misma lentitud de quien prepara algo que merece hacerse bien. Me miré en el espejo y vi a Patricia Morales, 61 años, con la espalda recta, con la mirada firme, con la dignidad intacta. La misma mujer que había salido caminando derecha del restaurante, la misma que había comido sola frente a la ventana con la flor amarilla. Solo que ahora llevaba algo diferente en la bolsa. Ya no el sobre cerrado. Llevaba la respuesta. Llegué al juzgado a las 8:45 de la mañana. El edificio era imponente, de piedra gris, con columnas altas y una puerta de madera maciza. El aire estaba frío. El olor a papel viejo y a desinfectante me llegó de repente. Ese olor específico de los lugares donde las cosas se vuelven oficiales. El licenciado Fuentes me esperaba en la entrada. Me saludó con una sonrisa tranquila, de las que no necesitan decir nada más. ¿Lista, señora Morales? Lista, licenciado. Entramos al juzgado. La sala de audiencias era pequeña, con paredes de color crema y una mesa larga en el centro. Había un juez sentado en el estrado con expresión neutral, de quien ha escuchado muchas historias y sabe separar el ruido de lo que importa. Y frente a la mesa, sentados en silencio, estaban Rodrigo y Valeria. Rodrigo tenía la cara pálida, los ojos hundidos. Llevaba un traje oscuro que le quedaba grande, como si hubiera adelgazado en estos días o como si el traje fuera prestado, de alguien que creyó que nunca llegaría a necesitarlo. Parecía un hombre derrotado. Valeria tenía los ojos rojos, la mirada perdida. Llevaba un vestido sencillo, de color gris. Parecía una sombra de la mujer que yo había conocido. Mi hija, en una silla de juzgado, un 12 de febrero. Nos sentamos frente a ellos. El licenciado Fuentes a mi lado. El juez dio inicio a la audiencia.
El licenciado Fuentes presentó el caso. Habló de fraude, de abuso de confianza, de abandono de persona mayor. Presentó las pruebas, una por una, cada foto, cada documento, cada testimonio, todo lo que yo había guardado en la carpeta de recuerdos, desfilando ante el juez con fecha, hora y nombre. Mientras el licenciado hablaba, yo miraba a Rodrigo. Su cara se contraía con cada revelación, como alguien que recibe un golpe y no puede esquivarlo. Sus manos temblaban. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida que ya no existía. Y miraba a Valeria. Ella mantenía la cabeza baja. No me miraba. No miraba a Rodrigo. Solo miraba el suelo, como si allí pudiera encontrar algo que le explicara cómo había llegado hasta ese punto. Cuando el licenciado Fuentes terminó, el abogado de Rodrigo tomó la palabra. Intentó desestimar las pruebas. Intentó argumentar que todo era un malentendido, que Rodrigo era un hombre de bien, que yo era una vieja resentida que no entendía cómo funcionaban los negocios. Pero el juez no le creyó. El juez miró a Rodrigo. Señor Gómez, las pruebas son contundentes. Usted se apropió indebidamente de 5 millones de pesos que le pertenecían a la señora Morales, y usted la humilló, la abandonó, la trató con desprecio en su propia casa. Rodrigo intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. Y usted, señora Morales, dijo el juez mirando a Valeria, usted fue cómplice de su esposo. Usted permitió que su madre fuera maltratada. Usted la abandonó en un momento de vulnerabilidad, cuando una hija debería haber estado presente. Valeria levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y en su mirada vi dolor, arrepentimiento y una tristeza tan profunda que me recordó a la niña que lloraba a la 1 de la mañana esperando que yo llegara con una cobija. En ese momento sentí que mi corazón se encogía. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. El juez dictó su sentencia. Rodrigo Gómez fue declarado culpable de fraude y abuso de confianza. Fue condenado a pagar una indemnización de 5 millones de pesos a Patricia Morales, más intereses y gastos legales. Y fue condenado a 3 años de prisión. 3 años de prisión. Rodrigo se puso de pie. Su cara era un grito mudo. Intentó protestar, pero los guardias lo detuvieron. Lo vi salir esposado por la puerta lateral y pensé en el reloj que brillaba demasiado el día que lo conocí. Y Valeria Morales fue declarada culpable de complicidad y abandono de persona mayor. Fue condenada a pagar una indemnización de 2 millones de pesos a Patricia Morales. Y fue condenada a asistir a terapia familiar y a realizar servicio comunitario en un asilo de ancianos. 2 millones de pesos. Terapia familiar. Servicio comunitario. Valeria se quedó en silencio. Las lágrimas corrían por su cara sin que ella hiciera ningún gesto por detenerlas. El juez terminó la audiencia. Me levanté. El licenciado Fuentes me puso una mano en el hombro. Lo logramos, señora Morales. Se hizo justicia. Yo asentí, sin triunfo en la voz, solo certeza. Caminé hacia Valeria. Me detuve frente a ella. Por un momento solo la miré. A mi hija, a la persona por quien yo había firmado papeles y cargado cajas y prestado dinero sin pedir nada. A la persona que había mirado el mantel el día que Rodrigo me mandó a otra mesa. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Mamá», susurró. Solo eso. Mi nombre en su boca de niña. «Valeria», le dije, con una voz suave. No fría, suave. Espero que aprendas de esto. Espero que entiendas que el amor de una madre no es un juego y que la dignidad no se negocia, ni la de ella, ni la tuya. Ella no dijo nada. Solo me miró, y en su mirada vi una mezcla de dolor y de comprensión. Quizás el inicio de algo, quizás solo el final de otra cosa. No lo sé todavía. Me di la vuelta y salí de la sala de audiencias. Afuera el sol brillaba. El aire estaba fresco, ese aire limpio de primavera que se siente diferente al de adentro. Pero yo sentí un calor en el pecho,
un calor de justicia, de paz, de dignidad recuperada. Ese día, el 12 de febrero, a las 10:30 de la mañana, la vida de Valeria y Rodrigo cambió para siempre. Y la mía también, porque la consecuencia prometida en el restaurante se había cumplido, completamente. Rodrigo había perdido su libertad, su dinero, su reputación, y Valeria había perdido la confianza de su madre, su tranquilidad, y la ilusión de una familia perfecta que nunca lo fue del todo. Y yo, Patricia Morales, había recuperado mi dignidad, mi dinero, mi futuro, y la certeza de que, a veces, la justicia llega de la mano de un sobre que se guarda sin abrir durante 9 semanas en el fondo de una bolsa, mientras una mujer come sola frente a una ventana con la espalda recta y una sola flor amarilla en la mesa. Después de ese día en el juzgado, el 12 de febrero, mi vida tomó un rumbo diferente. No volví a la casa de Rodrigo y Valeria. No volví a pisar ese lugar que había sido testigo de tantas humillaciones. El licenciado Fuentes se encargó de todo. El dinero de la indemnización de Rodrigo fue depositado en mi cuenta. 5 millones de pesos. El dinero que Miguel me había dejado. El dinero que Rodrigo había intentado robarme. Valeria, por su parte, empezó a cumplir su condena. La terapia familiar. El servicio comunitario en el asilo de ancianos. Me enteré por el licenciado que Rodrigo había apelado la sentencia, pero que sus posibilidades eran mínimas. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Yo, Patricia Morales, me mudé a un departamento nuevo, pequeño pero acogedor, con una ventana que daba a un parque lleno de árboles, con una cocina que olía a café y a pan recién hecho, un lugar donde podía ser yo misma, donde podía encontrar la paz. Los primeros meses fueron difíciles. La soledad a veces me golpeaba, la ausencia de Valeria, la tristeza por la familia que había perdido, pero también sentía una fuerza nueva, una fuerza que me decía que había hecho lo correcto, que había defendido mi dignidad. Valeria me llamó un día. Era un martes, el 15 de agosto, a las 4:00 de la tarde. Su voz sonaba diferente, más madura, más humilde. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, Valeria. ¿Y tú?» «Estoy en el asilo, ayudando a los abuelitos. Es diferente». Hubo un silencio que no era incómodo. Era un silencio de comprensión. «Mamá, lo siento mucho. Lo siento por todo, por haberte dado la espalda, por haber permitido que Rodrigo te hiciera daño, por no haberte defendido». Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. «Valeria, el perdón es un camino largo, y yo estoy empezando a recorrerlo. Lo sé, mamá, y yo también. Estoy aprendiendo mucho aquí. Estoy aprendiendo el valor del respeto, el valor de la familia, el valor de la dignidad». Esa fue la primera vez que Valeria usó esas palabras. Las palabras que yo había defendido con tanto ahínco. Seguimos hablando. No de Rodrigo, no del pasado. Hablamos de su trabajo en el asilo, de los abuelitos, de las historias que le contaban. Hablamos de la vida. Y en esa conversación sentí que algo empezaba a sanar. Algo pequeño, algo frágil, pero algo. La vida es así. A veces, las personas que más amamos nos decepcionan. A veces, las personas que más confiamos nos traicionan. Y a veces, las personas que menos esperamos nos dan la fuerza para seguir adelante. Aprendí que la sangre no garantiza el respeto. El respeto se gana y se pierde. Aprendí que el sacrificio de una madre no es un cheque en blanco, es un acto de amor que merece ser valorado, y que la dignidad, esa palabra tan grande, es el tesoro más valioso que tenemos. Y si mis nietos algún día ven esto, quiero que sepan, la familia no es solo un apellido, es un compromiso, es un respeto, es un amor que se construye día a día, y que a veces hay que luchar por ella, incluso si eso significa luchar contra ella. Hoy, Patricia Morales, 61 años, sigo adelante, con mis recuerdos, con mis lecciones, con mi dignidad, y con la certeza de que, a veces, la justicia llega de la mano de un sobre que se guarda sin abrir, un sobre que contiene no solo dinero, sino la verdad que, al final,
siempre sale a la luz. Recuerdo ese domingo en el restaurante, ese mediodía, ese rincón junto a la ventana. Esa vieja no come con nosotros, ponla en otra mesa. Esas palabras, esas 12 palabras que mi yerno dijo en voz alta. Esas palabras que, al final, no me rompieron. Me hicieron más fuerte, me hicieron más sabia, me hicieron más yo, porque algunas palabras, una vez dichas, nunca se pueden borrar, ni con disculpas, ni con tiempo. Algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre. Pero otras se abren y te llevan a un lugar donde la paz, la dignidad y la verdadera familia te esperan.